Evangelio de hoy, miércoles 19 de octubre de 2022. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 39 al 48. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Entendedlo bien, si el dueño de casa supiese a qué hora iba a venir el ladrón, no dejaría que le horadase en su casa. También vosotros estad preparados, porque en el momento que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre». Dijo Pedro: «Señor, ¿dices esta parábola para nosotros o para todos?». Respondió el Señor: «¿Quién es, pues, el administrador fiel y prudente, a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para darles a su tiempo su ración conveniente? Dichoso aquel siervo a quien su señor, al llegar, encuentre haciéndolo así. De verdad os digo que le pondrá al frente de toda su hacienda. Pero si aquel siervo se dice en su corazón: mi señor tarda en venir, y se pone a golpear a los criados y a las criadas, a comer y a beber y a emborracharse, vendrá el señor de aquel siervo el día que no espera, y en el momento que no sabe, les separará y les señalará su suerte entre los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad del Señor, no ha preparado nada ni ha obrado conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. El que no la conoce y hace cosas dignas de azotes, recibirá pocos. A quien se le dio mucho, se le reclamará mucho, y a quien se confió mucho, se le pedirá más». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de hoy está llena, pero llena de enseñanzas. En la primera parte el Señor habla de la importancia de estar siempre atentos, de estar siempre en vela, porque el Señor puede llegar en el momento en que menos lo pensemos. Y no solamente se refiere a la parucía, sino también se refiere al momento de nuestra muerte. ¿Qué haríamos nosotros si supiéramos que mañana es el día de nuestra muerte? ¿Qué haríamos cada uno de nosotros? ¿Nos quedaríamos en paz en nuestras casas sabiendo que hemos hecho las cosas bien? ¿O al contrario, saldríamos corriendo a buscar una confesión porque estamos en pecado mortal y podemos irnos al infierno para siempre? Cada quien debe preguntarse qué ocurre si el día de mañana ya no está en este mundo. Y no hay que ser como aquel siervo malo del que se habla en la parábola, diciendo: mi señor tarda. Como decir: no sé cuándo voy a morir, pero estoy seguro que no será mañana. ¿A ti quién te asegura que mañana no te reclamarán la vida? Si todos supiéramos el día exacto en el que moriremos, este mundo sería completamente diferente. No sé si para bien o para mal, porque seguramente aquellos que vean la muerte más cercana empezarán a obrar correctamente, pero quizás aquellos que vean que su muerte se tarda, serán como aquel estudiante que empieza a procrastinar todo trabajo. La próxima semana, ¿no? El próximo mes, el próximo año, y cuando ya llegue el día de su muerte, ahí sí empezará su conversión. Pero lo extraño es que ni siquiera es necesario conocer el día de su muerte para obrar de la misma manera, procrastinando a Jesús. Pues ahora el mundo vive como si todos fueran inmortales. Viven como si la estadía en este mundo fuera eterna, como si lo principal fuera el placer, dinero o poder. Vivimos como si supiéramos cuándo moriremos. Vivimos como si fuéramos inmortales. Pero en el momento en que la muerte se asoma por la ventana, inmediatamente corremos y decimos: ahora sí hay que convertirnos, ahora sí. No seamos hipócritas. ¿Acaso creemos que todo ese mal que hicimos en vida será reparado con solamente decir: te amo, Jesús, en el último momento de nuestra vida? Claro que no. Para eso existe algo llamado el purgatorio. Y el Señor habla también de eso al final de este Evangelio. Y dice: aquel que no ha obrado conforme a la voluntad de Dios recibirá muchos azotes. Pero aquel que no conoce la voluntad del Padre y obra mal por ignorancia, recibirá menos azotes. Pero aquel que conoce la voluntad del Padre, se le pedirá más. Y si no hace la voluntad del Padre,
se le azotará aún más. Esta es la justicia de Dios. ¿Cómo es que alguien que ha obrado mal toda su vida, arrepintiéndose en el último momento de su vida, llegará inmediatamente al cielo? Eso no es justo. ¿Qué pasa entonces con aquellos que obraron correctamente toda su vida? ¿Acaso no valió de nada para el Padre? ¿Acaso no vale nada eso para Jesús? Claro que lo vale, y por eso está el purgatorio. Pues no es justo que alguien que haya obrado santamente toda su vida llegue al cielo de igual manera que como aquel que asesinó a miles de personas y al final se arrepintió, llega al cielo. Ahora, tengamos mucho cuidado con lo que el Señor dice acerca de los azotes y de los que no conocen su voluntad. Es cierto que hay muchas personas que no conocen la voluntad del Señor, es decir, que no conocen realmente a Jesús, no conocen su amor. Y el Evangelio dice que a estos se les azotará menos fuerte, pero aún así se les azotará. Ellos tampoco se libran de la justicia divina. Ahora cuidado, entendamos bien esto. No es que ahora empecemos a ignorar todo lo de Dios para que luego nos azoten menos. Si tuviste la oportunidad de conocer a Jesús y te negaste a ella, ya no haces parte de esos que ignoraron, haces parte de esos que negaron a Jesús. Porque Dios nos pone herramientas y personas en la vida para que lleguemos a conocerlo profundamente. Somos nosotros los que nos negamos a ello. Y eso ya no es ignorancia. Eso se llama negligencia, pereza, orgullo, o mejor dicho, pura soberbia. Amén.